YouTube está lleno de canales de animación increíbles, creativos y muy populares. Pero existe otra cara de la plataforma que muy pocas personas conocen, una colección de canales extraños, inquietantes y difíciles de explicar. Algunos parecen hechos por artistas con ideas completamente fuera de lo común y otros esconden historias perturbadoras, personajes incomprensibles o vídeos que dejan más preguntas que respuestas. En este iceberg exploraremos los canales de animación más extraños de YouTube, desde aquellos que solo parecen raros a simple vista, hasta los que han generado teorías, misterio y una sensación de incomodidad entre quienes los descubrieron. A medida que descendamos por los distintos niveles, los casos se volverán cada vez más desconocidos, perturbadores y raros, así que prepárate, porque este iceberg nos llevará a uno de los rincones más raros y enigmáticos de YouTube. Así que sean bienvenidos a este nuevo video. Hola mis demonios, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Aquí de nuevo su servidor Mr. Alan en un nuevo video. En esta ocasión les presento el iceberg de los canales de animación más extraños de YouTube. Funvideo TV es uno de esos canales clásicos del YouTube de principios de los años 2010, que muchos recuerdan por sus animaciones 3D extrañas, caóticas y muy características. Se hizo especialmente popular por mezclar personajes de videojuegos y películas en situaciones absurdas, creando vídeos que parecían una combinación de parodia, comedia y animación experimental. El canal fue creado por Sulibe, un animador alemán, y es conocido por producir animaciones en 3D protagonizadas por personajes de franquicias como Angry Birds, Super Mario, Sonic, Minecraft y otros videojuegos populares, y su estilo se caracteriza por expresiones exageradas, movimientos poco realistas, humor surrealista y crossovers entre universos que normalmente no tienen relación entre sí. Funvideo TV nació el 22 de abril de 2010, en sus primeros años el canal tenía un enfoque más experimental y publicaba diferentes tipos de animaciones con personajes populares de internet y la cultura pop de esa época. Más adelante encontró su identidad con las animaciones de Angry Birds, que fueron las que impulsaron gran parte de su popularidad internacional, pues en esos años el videojuego ya estaba siendo todo un fenómeno y pues este sacaría varias animaciones basadas en este videojuego, a tal punto que los personajes de dicho juego se volvieron casi como sus mascotas oficiales y la imagen representativa de su canal, protagonizando así varias de sus animaciones más populares, entre ellas, una animación parodia de Gangnam Style con los personajes de Angry Birds y de otras franquicias bailando la canción que estaba de moda en ese momento. Siendo esta a la vez su animación más vista de su canal y por donde muchos lo conocieron, como en mi caso, eso sin contar que esta se convirtió en un meme. Este canal es recordado por muchos pues varios lo vieron cuando eran pequeños, ya sea porque unos lo conocieron directamente en YouTube, o lo hayan conocido por los DVDs piratas, ya que sí, varios de los vídeos de Funvideo TV llegaron a salir en DVDs piratas, como en los DVDs piratas de Angry Birds vs Plantas contra Zombies, que solo los que hayan consumido este DVD engañoso, que prometía una película crossover entre estos dos juegos, que estaban en su pico de popularidad en esos tiempos, sabrán que en estos solo salían animaciones sacadas de YouTube de estos dos videojuegos. Por el lado de Plantas contra Zombies salían animaciones 3D de mala calidad, ya sea algunos perturbadores o graciosos, y en el caso de Angry Birds pues salían las animaciones de Funvideo TV. Actualmente su canal ya está abandonado y su último video fue un video short en donde resubía un fragmento de un video suyo, mientras que el título del video decía, ¿lo recuerdas?, claramente preguntándole a la gente si lo recordaban, pues él fue quien marcó la infancia de muchos con sus animaciones. Pero en fin, Funvideo TV será recordado por ser un canal de animaciones extrañas pero nostálgicas.
Trilame Studio es un canal de YouTube italiano conocido por sus animaciones surrealistas, parodias y vídeos extraños de internet. Durante muchos años fue considerado uno de los canales más peculiares de la comunidad de animación en YouTube, especialmente por sus cruces absurdos entre personajes de videojuegos, caricaturas y memes. Básicamente es muy similar al usuario ya anteriormente mencionado FunVideoTV. El canal fue creado el 6 de marzo de 2012 por el animador italiano Raffaele Lorusso, quien utilizó el nombre artístico de Trilame Studio. En sus primeros años comenzó publicando animaciones hechas por él mismo, dibujos y vídeos humorísticos. Con el tiempo desarrolló un estilo muy reconocible basado en la exageración, el humor incómodo y situaciones completamente ilógicas. Y no miento cuando digo que este canal tiene varias similitudes con FunVideoTV, pues ambos tienen muchas cosas en común, como que ambos empezaron su canal con vídeos de Angry Birds, ya que en esos años el videojuego estaba en su mejor momento. Sus vídeos mezclaban personajes de distintas franquicias en historias caóticas, con diálogos absurdos, animación deliberadamente extraña y un tono que oscilaba entre la comedia y lo perturbador, y que ambos hicieron animaciones de personajes bailando Gangnam Style. La diferencia es que Trilame Studio sobreexplotó mucho el Gangnam Style, haciendo no una, ni dos, sino 1 millón de vídeos de distintos personajes de caricaturas o videojuegos bailando esta canción, al menos por un tiempo, ya que inevitablemente Gangnam Style murió y pasó de moda. Sus animaciones variaban mucho diferentes temáticas, pues hacía desde animaciones de X personaje berreándose a otro de manera muy exagerada, personajes de diferentes franquicias interactuando, o hasta personajes perreando. Pero todas ellas tenían algo en común, y es, que todas llegaban a ser muy bizarras. ¿No me creen? Pues vean esto. The tuerco rey sabe chica. Y luego la gente se queja de los brainrots italianos y dicen, que regresemos al 2016, cuando en ese año, existían estas cosas jajajaja XD. El canal se haría más conocido por Oniplays, un canal de un grupo de chicos que juegan videojuegos mientras hablan de diferentes temas. Entre uno de esos tantos vídeos, hablaron de las animaciones de Trilame Studio, a lo que Trilame Studio a modo de agradecimiento empezó a incluirlos en varias de sus animaciones. Y un aspecto importante de su historia es que una gran cantidad de sus vídeos antiguos fueron eliminados o puestos en privado por un tiempo, aunque actualmente la mayoría ya están disponibles de nuevo en su canal. Aunque con el paso de los años el canal cambió bastante, Trilame Studio empezó a publicar vídeos donde hablaba de la historia local de su país Italia, y animaciones con idioma italiano que hablaban sobre política u otras cosas que solo la gente de ahí sabe, con humor claro, dejando en segundo plano el contenido de parodias que lo habían hecho famoso en el pasado. Kyriak es un canal de YouTube británico, conocido principalmente por sus animaciones surrealistas y extrañas en internet. Su estilo es muy reconocible por mezclar humor absurdo, animales, transformaciones imposibles y repeticiones visuales. En 2006 empezó a publicar vídeos animados en YouTube, y esos trabajos terminaron convirtiéndose en su principal fuente de reconocimiento. Se caracteriza por sus animaciones que convierten situaciones cotidianas en escenas completamente surrealistas. Algunos elementos frecuentes son, efectos de repetición y recursión, especialmente el llamado efecto Droste, donde una imagen aparece dentro de sí misma una y otra vez, también que usa objetos y personas que se combinan de maneras imposibles y siempre están acompañadas de música electrónica original, muchas veces creada por el propio Kyriak. EtherKFCard es un canal de YouTube centrado principalmente en animación y parodias de películas, series y personajes conocidos, con un estilo deliberadamente absurdo y humorístico. Su especialidad son los llamados remake bots, versiones animadas y paródicas de obras conocidas. En lugar de simplemente copiar una película, Eder recrea escenas o canciones utilizando su propia animación, manteniendo elementos reconocibles de la obra original pero incorporando humor absurdo, situaciones inesperadas y modificaciones visuales.
Entre sus trabajos aparecen parodias relacionadas a películas animadas o live action como Frozen, Ratatouille, Cars, El Rey León, Pokémon, Jurassic Park, M3 Gun, La Sirenita, etc. Zamina mina, waka waka, zamina mina sankale wana wadada. Zamina mina, waka waka, zamina mina sankale wana wadada. ¡Corte, corte! ¿Qué putas fue eso? Aquí no pongo a un solo canal de animación en específico, sino a varios, precisamente todos los canales de animación de YouTube para niños, entre muchas comillas. En el 2017, muchos de estos canales de animación infantiles de YouTube que suben contenido inapropiado aparecieron. Estas son cuentas que aparentan estar dirigidas a niños pequeños mediante personajes coloridos, canciones, historias sencillas o imitaciones de caricaturas populares, pero que incluyen escenas perturbadoras o claramente inadecuadas para ese público. Este fenómeno fue conocido ampliamente como el Sahate, donde vídeos etiquetados como infantiles mostraban violencia, situaciones peligrosas, insinuaciones sexuales, humor escatológico, abuso, miedo intenso o comportamientos dañinos disfrazados de entretenimiento para niños. Estos canales suelen utilizar miniaturas llamativas, títulos con personajes famosos como Spider-Man o Elsa de Frozen, con palabras clave infantiles para atraer visitas y aparecer en recomendaciones o búsquedas relacionadas con contenido para niños. En muchos casos, empleaban animaciones simples, ya sean animaciones 2D o 3D, daba igual, siempre eran lo mismo y mostraban el mismo contenido inapropiado y cuestionable, y aún así, siempre ganaban grandes cantidades de visitas para aprovechar el algoritmo de la plataforma. Lo que los hace especialmente extraños es que imitan el formato de los vídeos educativos o de entretenimiento infantil, por lo que un niño puede encontrarlos fácilmente sin darse cuenta de que contienen material asqueroso e inapropiado. Investigaciones académicas y periodísticas han señalado que este tipo de contenido puede aparecer cerca de vídeos completamente apropiados para niños, dificultando su detección y moderación. En resumen, estas animaciones eran equivalentes a las actuales animaciones hechas con inteligencia artificial que salen mucho en TikTok y que ven igualmente niños, aunque de estas hablaremos más adelante. En fin, el Sahate siempre será recordado como uno de los fenómenos más oscuros que pudo salir en esta plataforma. Reality 3D es un canal de YouTube creado por el animador español Tomás. Se hizo famoso por producir animaciones en 3D bastante extrañas. Sus animaciones son parodias de personajes populares de videojuegos, series, películas y de la cultura pop en general. La mayoría de sus animaciones tenían un estilo absurdo y caricaturesco que terminó convirtiéndose en su sello distintivo, pues parecían una parodia a esas animaciones de YouTube Kids de las que ya hablamos anteriormente. Incluso estas mismas se convirtieron en un meme y fueron utilizadas en muchos vídeos, como por ejemplo, los de YouTube Kids a las 3 de la mañana. El canal de YouTube Tomoki Misato es el canal oficial del animador y director japonés del mismo nombre. Su especialidad es principalmente la animación stop motion. Una característica muy particular de Misato es combinar personajes adorables, humor y situaciones cotidianas con elementos inesperados, oscuros o incluso inquietantes. Entre sus vídeos más conocidos, se encuentran Look at Me Only, un cortometraje de 2016 que ha acumulado decenas de millones de reproducciones. También destaca My Little Goat de 2018, su trabajo más conocido, pues esta es una animación stop motion con un estilo aparentemente infantil, pero con una historia bastante oscura y adulta, ya que esta habla sobre la infantil, que como todos sabemos es un tema bastante delicado y que sucede lastimosamente en la vida real. Meatcanion es uno de los canales de animación más conocidos de YouTube, por convertir personajes y conceptos populares en versiones perturbadoras, grotescas y de humor negro. El canal fue creado por Hunter August Hancock, animador, caricaturista, escritor, director, comediante y actor de voz estadounidense. Lo que distingue a Meatcanion es tomar personajes que normalmente asociamos con algo infantil o inocente, por ejemplo, personajes de Looney Tunes, Ed, Eddie o Bob Esponja, y reinterpretarlos de una manera horrorosa, exagerada y extraña. Uno de los trabajos que ayudó muchísimo a popularizarlo fue Wabbit Season, o Temporada de Conejos en español, una parodia de Bugs Bunny y Elmer, en donde Bugs se comporta como un depredador
El video fue tan visto que llegó a tener problemas de derechos de autor con Warner Bros. Y fue retirado, convirtiéndose en uno de los vídeos más conocidos de la historia de su canal. Este conejito va a saltar en tu estrecho agujero. Por favor, no me haga el delicioso, señor conejito. Y su otra animación más conocida es una parodia de un show más, en donde Benson igualmente se comporta como fan de Cuties y acosa a Mordecai y a Rigby y los obliga a que se coman sus chicles. Esta misma se convirtió en un meme en la comunidad hispana, conocida mejor como el Como Tan Muchacho. ¿Cómo está, muchacho? Yo lo veo a ustedes muy bien. Hoy ustedes han trabajado muy bien. Creo que merecen una recompensa. La gracia de mi camión está en el contraste, ya que puede comenzar con algo que parece una caricatura normal y, poco a poco, convertirlo en una situación de terror o comedia grotesca. Su dibujo suele utilizar caras deformadas, cuerpos exagerados, ojos grandes, dientes, proporciones extrañas y expresiones inquietantes, y por eso sus animaciones pueden resultar muy divertidas para algunas personas, pero bastante desagradables para otras. David Firth es un canal de animación creado por el animador británico del mismo nombre. Comenzó a experimentar con animación desde adolescente y posteriormente estudió animación, televisión y cine. Antes de hacerse conocido mundialmente, publicó trabajos en internet, especialmente en Newgrounds. Durante la época de las animaciones Flash, una de sus características principales es que no depende necesariamente de sustos repentinos. El terror suele surgir de la sensación de incomodidad que generan sus animaciones, pues estas tienen un humor negro y estilo de dibujo bastante bizarro. Su obra más famosa es Salad Fingers, que comenzó en julio de 2004 en Newgrounds. La idea surgió de una broma entre Firth y su amigo y colaborador Christian Webb relacionada con la expresión Salad Fingers. Firth decidió convertir aquella idea en una serie web animada. La serie presenta a Salad Fingers, un extraño humanoide verde, delgado y de dedos extremadamente largos que vive en un paisaje desolado. Tiene una fascinación peculiar por objetos oxidados y pasa por situaciones cada vez más extrañas e inquietantes. Lo interesante es que la serie no explica directamente todo lo que está ocurriendo. Gran parte de su atractivo consiste en observar los detalles, diálogos y acontecimientos y tratar de interpretar qué está sucediendo, así haciendo un fandom que hasta el día de hoy dan teorías y tratan de explicar toda la historia de la serie. Él siempre en todas sus animaciones utiliza deliberadamente diseños sencillos y animaciones que pueden parecer rudimentarias. Esa apariencia forma parte de su identidad y contribuye a crear una sensación extraña y casi de pesadilla. Astrobot es un canal argentino de animación creado por Augusto Tello, un animador originario de Mendoza. Su contenido se caracteriza por tomar elementos de la cultura pop y de las caricaturas con las que mucha gente creció y transformarlos en historias extrañas, oscuras, inquietantes y, en ocasiones, terroríficas. Durante la cuarentena de 2020, comenzaría subiendo animaciones a la plataforma. Uno de los trabajos fundamentales de esa etapa fue Mal Viaje, un cortometraje que él mismo editó y musicalizó. A partir de ahí comenzó a desarrollar animaciones para internet y a utilizar temas populares como inspiración. El elemento más característico de Astrobot es la combinación de terror y horror, la estética VHS y retro, caricaturas de los años 90 y 2000, historias inquietantes o perturbadoras, humor oscuro y absurdo y nostalgia por programas infantiles. Una característica muy interesante es que muchas de sus animaciones parecen comenzar como un recuerdo normal de una caricatura, pero poco a poco adquieren una atmósfera extraña o amenazante, y es que no busca simplemente hacer versiones sangrientas de caricaturas. Su estilo se basa mucho en la nostalgia, toma algo que normalmente asociamos con nuestra infancia y lo presenta desde una perspectiva adulta, misteriosa y perturbadora. Homero, ¿has visto a Maggie? No lo sé. No vi a Maggie hoy. Pero lo que sí sé es que los Simpson irán.
Steve Cutts es un ilustrador y animador británico que vive en Londres. Su trabajo se caracteriza por representar de manera exagerada los defectos y excesos de la sociedad contemporánea, y su estilo combina la apariencia de las caricaturas de los años 1920 y 1930. El canal de YouTube Steve Cutts comenzó en agosto de 2011, y Cutts empezó publicando sus primeras animaciones mientras desarrollaba su carrera profesional. El video que lo hizo famoso fue Man, publicado en diciembre de 2012. En esta se nos muestra como un hombre en tan pocos minutos destruye progresivamente el mundo natural, representando así la historia de la humanidad, y cómo nuestra especie explota y consume a la Tierra. Otro corto muy conocido de él es Happiness, la cual es protagonizada por una pequeña rata que busca desesperadamente alcanzar la felicidad, mientras se nos muestra cómo está atrapada en una realidad triste y oscura que es una sociedad consumista, con trabajos, dinero, publicidad, compras y entretenimiento que se presentan como caminos hacia la felicidad, pero terminan formando un ciclo bastante oscuro. Steve Cutts a lo largo de su carrera no parece haber tenido grandes escándalos en YouTube o problemas legales notorios. Lo que sí ha ocurrido es que su trabajo ha generado críticas y polémica por la forma tan agresiva en que presenta sus ideas, como en Happiness, donde presenta a los seres humanos como ratas atrapadas en una especie de carrera de ratas, persiguiendo dinero, productos y una felicidad que nunca consiguen tener, o en Man, donde prácticamente toda la humanidad aparece representada como una especie destructiva que explota animales y naturaleza hasta acabar destruyéndose a sí misma. Es una crítica deliberadamente extrema al impacto humano sobre el planeta, y algunas personas han considerado que la obra generaliza demasiado, porque presenta a la humanidad como una especie malvada. Esto ya depende de cada quien, aunque desde mi punto de vista, algunas de sus animaciones sí llegan a tener razón hasta cierto punto, y creo que más que ser animaciones que nos pintan a nosotros como los malos, sirven más como para hacernos concientizar y saber que estamos matando la Tierra, y que existen alternativas mejores que podemos aplicar en nuestras actividades diarias sin perjudicar tanto al medio ambiente o a la Tierra en general. Pero como dije, esto solo es mi opinión y no me estoy poniendo del lado del animador. Aún así, me gustaría que comentaran y den sus opiniones. Los leo en los comentarios. El canal Creatons es un canal de animación y arte de terror creado alrededor del trabajo del artista Matthew Duncan. Algo que describe muy bien su estilo son sus criaturas grotescas y perturbadoras representadas con un aspecto caricaturesco. Principalmente publica animaciones de terror y cortometrajes animados, además de contenido relacionado con sus personajes de caricaturas y criaturas, siempre presentadas en una serie de horror animado, con 4 episodios recopilados. Lee Hardcastle es un animador y director británico conocido principalmente por sus animaciones stop motion con plastilina, las cuales se caracterizan por su alto nivel de violencia y gore. Comenzó a publicar animaciones en YouTube a mediados de los años 2000 y desarrolló un estilo muy artesanal, con escenarios y personajes hechos a mano, animaciones originales hechas con plastilina o parodias y homenajes a películas, series y videojuegos conocidos, acompañadas de humor negro. Entre sus animaciones más conocidas se encuentran Pingu's The Thing, una parodia que mezclaba a Pingu con la película The Thing o La Cosa, misma la cual fue bajada de su canal oficial debido a que la empresa creadora de Pingu no le gustó que usaran a Pingu en una animación violenta y que parecía casi un episodio oficial de este, pues un niño podía confundir esta animación con un episodio oficial de Pingu y se podría traumar por su contenido gráfico. Su segunda animación más conocida es Hamster Hell, una animación que trata de un niño irresponsable el cual maltrata a 2 hámsters y desobedece todas las reglas de cosas que no debes hacer si tienes a un hámster, como agarrar a sus crías, pues al hacer esto haces que las crías del hámster tengan un olor diferente y la madre al olerlos se los termina comiendo, algo que sí sucede en la vida real por cierto. Al final de esta animación los 2 hámsters terminan muriendo, porque el hámster macho se termina comiendo a la hembra, y el niño muy enojado termina lanzando al macho por la ventana muy enojado. Y claro que no me puedo olvidar de su animación más conocida y que traumó a varios de nosotros de niños, hablo de nada más y de nada menos que de Simpsons Coach Go You're Next, una parodia de la película Tú eres el siguiente y Los Simpson, la cual parodia a esas intros modificadas de Los Simpsons sentados en el sofá.
En esta animación vemos a la familia amarilla sentados viendo la televisión, sin embargo su tranquilidad es interrumpida por los bravucones que molestan a Bart en la escuela, los cuales entran a su casa con máscaras puestas y armas, matando a cada uno de manera muy sangrienta. Muchas personas conocieron esta animación porque llegaba a salir en listas de reproducción de capítulos de Los Simpson, y acá en Latinoamérica llegó a salir en DVDs piratas de Los Simpson, por lo que sí, ya se pueden dar una idea de que tanto traumó esta animación a varias personas. Y como dato extra, el trabajo de Lee Hardcastle fue tan conocido que llegó a trabajar para grandes empresas como Adult Swim. Muerte al Buen Cine es un canal de animación mexicano creado por Marco García. Este es muy similar al ya mencionado anteriormente Lee Hardcastle, ya que su especialidad también es hacer animaciones stop motion muy violentas y gore. La mayoría de sus animaciones son de terror y horror inspiradas en leyendas de México, acompañadas de humor negro, y también cuentan con referencias a la cultura popular y la vida cotidiana mexicana. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida. Y tengo respuestas para tus dudas y temores. Pero puedo escucharme. El diablo anda suelto, va pisando el Mr. Davey es un canal de animación conocido principalmente por sus animaciones de My Little Pony. El canal fue creado el 14 de noviembre de 2011 y su contenido se centraba principalmente en animaciones y parodias de series, en específico de My Little Pony, fue su temática más conocida, siendo sus animaciones más famosas las que estaban basadas en esta serie, como Cupcakes y Smile HD. Esta última se hizo especialmente conocida por transformar a la personaje Pinkie Pie en una psicópata que protagoniza una animación de horror extremo y perturbadora con un nivel de violencia extremo, pues en esta asesina a sus amigas una por una mientras se escucha de fondo la canción Smile, la cual es un remix de la canción del mismo nombre que esta llega a cantar en uno de los episodios de la serie. Esta misma animación se convirtió en un fenómeno dentro de la cultura de internet y traumatizó a varios usuarios que vieron esta animación de niños, pues algo sorprendente de las animaciones de Mr. Davey es que tenían un nivel de calidad muy bueno y casi parecido a la de la serie original de My Little Pony, tanto que se llegó a teorizar que Mr. Davey era un ex empleado de la serie animada y que hacía estas animaciones a modo de venganza hacia Hasbro, la empresa dueña de la franquicia My Little Pony, aunque la verdad yo dudo mucho de eso. Mr. Davey dejó de publicar con regularidad hace muchos años, y varias de sus animaciones fueron eliminadas, ocultadas o afectadas por reclamaciones de copyright. Actualmente tiene solamente 2 vídeos aún públicos en su canal. Chamomilie es un canal de animación en 3D conocido por hacer a personajes populares pero con una apariencia muy bizarra y exagerada en situaciones extrañas, oscuras y de terror. Se caracteriza principalmente por animaciones digitales de terror o versiones extrañas y perturbadoras de personajes conocidos en situaciones incómodas o inquietantes. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Toy Tumor, una parodia de Toy Story bastante bizarra en donde los juguetes de Andy se fusionan y se convierten en esta cosa. Don't you touch my son, you demon! Cyber 8 es un canal de animación en 3D que se especializaba por hacer animaciones muy extrañas, incómodas de ver y ser muy edgys, pues a diferencia de los otros canales anteriores que mencioné que subían animaciones sangrientas o turbias, por lo menos tenían un poco de humor y no te traumaban tanto, las de este canal no tenían eso y más que hacerte reír, hacían que apagaras tu celular y dijeras, ¿qué chingados acabo de ver? Algunos ejemplos para que se den una idea de qué tan edgys y asquerosas llegaban a ser sus animaciones son, Don Deldo,
la cual es una animación del pato Donald vistiéndose de mujer y fingiendo ser la madre de su sobrinito de color verde, al que le hace cosas asquerosas, como cuando están en la cocina y el patito de verde pregunta qué comerán, a lo que el pato Donald le hace algo que Dios, ni de broma voy a mencionar y ni mostrar porque si no YouTube ahora sí me tira el canal. Como dato curioso, esta escena tiene dos versiones, la primera que es la del pato Donald haciendo que su sobrinito chupe su ya saben, y la segunda es del pato Donald metiendo su mano debajo de su vestido, y llenándola de, mejor ya no digo nada, porque mientras escribía el guión ya me estaban dando ganas de vomitar, es que por Dios, qué animación tan enferma. Y así, eran la mayoría de sus animaciones, con ese toque edgy oscuro que no daba nada de risa, todas las subió entre 2014 y 2017, durante esa época podríamos decir que fue su prime y también fueron los años donde estaba más activo, eso hasta que inevitablemente, YouTube le borró la cuenta y se tuvo que hacer otra, en la cual ya no es tan activo porque sabe que YouTube ya lo tiene en la mira. Satán Orbis es un animador mexicano que hace animaciones muy similares a las de Mea Cañón, pues también llega a dibujar a los personajes de sus animaciones de manera muy exagerada y extraña, y sus animaciones llegan a ser incómodas de ver y otras tienen un contenido muy oscuro y violento. Grábenle bien, que vean lo que pasa cuando uno se mete donde no debe. Nomás para que vean quién es la gente, viejo, pero para que vean quién es Down? 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 ¿Recuerdan las animaciones supuestamente infantiles de YouTube Kids de las que hablamos en el nivel 1? Pues bien, dije que en la actualidad, hay unas animaciones similares que igualmente ven niños y se han hecho populares en YouTube Shorts y en TikTok, hablo de las animaciones hechas con inteligencia artificial, animaciones que no son hechas por humanos precisamente, sino por herramientas de inteligencia artificial, las cuales desde 2023 aparecieron y varias personas les han dado diferentes usos, ya sea para crear animaciones absurdas, inocentes, unas que pudren cerebros. Y, por Desde 2024, empezaron a salir historias hechas con inteligencia artificial de gatitos, las cuales en un principio, no parecen tener nada de malo y pueden parecer tiernas, pero eso es lo que piensas cuando ves solamente la punta del iceberg, porque en lo más profundo, hay animaciones de gatitos adorables así. Había muchos canales que subían estas animaciones con esa temática, y no tomaban en cuenta que casi la mayoría quienes las veían eran niños. Y lo peor es que se siguen viendo, ya no solo con gatitos, sino con cualquier personaje hecho con inteligencia artificial y con temáticas igual de asquerosas o hasta oscuras que no son aptas para un niño. ¿Acaso, estamos en presencia de un nuevo Elsa Hate? ¿Qué mal uso se le está dando a la inteligencia artificial?